Gracias, Abraham. Para mí es un privilegio compartir este tema contigo. Luis David, para mí es un placer adorar a Dios junto contigo. Adoremos al Señor. Hemos venido con corazones que están dispuestos a llegar a ti. Y no importando las situaciones, quiero entregarme completo a ti. Acaricia mi alma en mi vivir. Quiero entrar en tus aguas, refugiarme en ti. Y sigue siendo tú el dador de la vida, la sinfonía de mi existir. Y sigue siendo tú el que me da alegría, el que día a día me llena de luz y puedo vivir. Hemos venido con corazones que están dispuestos a llegar a ti, a llegar a ti. Y no importando las situaciones, yo quiero entregarme completo a ti, completo a ti. Acaricia mi alma en mi vivir. Quiero entrar en tus aguas, refugiarme en ti. Y sigue siendo tú el dador de la vida, la sinfonía de mi existir. Y sigue siendo tú el que me da alegría, el que día a día me llena de luz y puedo vivir. Tú me das vida, tú eres todo mi asistir, eres todo mi asistir. Y sigue siendo tú el que me da la alegría, el que día a día me llena de luz y puedo vivir, vivir. Dios le bendiga a todos en esta noche. Gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros. Por esta tu programación, Rema TV, un ministerio bíblico. Le saluda el pastor Jesús Osorio, presidente del movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy. Vayan conectándose, mis amados, y compartiendo la transmisión de esta noche. Estamos transmitiendo en vivo por esta tu transmisión y este canal de Facebook Live. Gracias a todos nuevamente por formar parte, ¿verdad?, de nuestro canal. También nos hallamos por nuestra página de YouTube, Pastor Osorio Rema TV. Allí, mis amados, si nos visita por primera vez, por favor recuerde de suscribirse, dele la campanita y den un like para que así sea notificado cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias a Dios le damos por nuevamente permitirnos pasar por estos medios y compartir con ustedes palabra de Dios. Hoy bajo el tema ministros incompetentes. Ministros incompetentes. Vamos a la palabra, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6 dice: pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, es decir, de la ley,
sino del Espíritu, porque la letra o la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Bien, mis amados, esto es sencillo. Hablar de lo que es ser un ministro competente es tan complicado en estos tiempos como tú tratar de convencer hoy en día a un inconverso por qué debe de servirle al Señor. Yo creo que hasta peor tratar de hacerle entender al cristiano promedio el por qué debe de ser una persona o un cristiano o un ministro competente. Ahora bien, aunque lo que hoy yo voy a hablar aplica a todos por igual, específicamente al creyente, no obstante, voy a concentrarme en aquellas personas que tienen el llamado específico o especial de ministrar. Y hoy yo voy a compartir con ustedes por lo menos 5 áreas en la cual yo considero que si usted va a ser una persona que va a ministrar la palabra de Dios de alguna faceta o de alguna manera, que usted tiene y debería ser una persona competente. Ahora, la palabra competente no es de competencia. Yo no vengo aquí a hablar de competencia, porque ninguna persona que hable que el cristiano o el que lleva un ministerio tiene que ser una persona competente en el sentido de que tiene que estar compitiendo, no sabe de lo que está hablando. En las cosas de Dios no venimos a competir, sino más bien competente. Vamos, y le puse aquí para que usted vea el significado. ¿Qué es ser competente? Ser competente significa que usted es cualificado, que es idóneo, experto, apto, capaz, diestro, entendido, especialista, eficiente, eficaz, hábil, preparado. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta todos esos términos de la definición o el significado de competente, porque a través de estas 5 áreas que voy a compartir con ustedes en esta noche es donde yo pienso, no es mi opinión, bíblicamente yo pienso que debe de haber gente competentes, porque no los hay. A mí me parece que estamos viviendo en unos tiempos, nuevamente yo soy bastante crítico en esto. Estamos viviendo en unos tiempos donde hay personas que en vez de ser preparadas, eficaz, capaces, hábil y todo lo que antes mencionado, no lo son. Y hay personas que pueden tener buenas intenciones, pero no tienen la capacidad suficiente para poder desarrollarse en alguna área. Señores, y lo que yo voy a compartir con ustedes son cosas que yo he vivido, en la cual yo he visto el error, he visto la actitud nefasta de algunas personas que, debiendo ser aptos y capaces en lo que están tratando de ministrar, son un total fracaso. Y tú podrás tener el llamado, a ti te podrán haber vaciado un quintal de aceite. Dios mismo haber descendido su brazo y puesto el dedo en tu frente. Pero si tú no te capacitas para tú poder llevar a cabo y tú poder funcionar como debes en estas 5 áreas que voy a compartir con ustedes, pues entonces nosotros vamos a quedar cortos de poder no tan solamente crear el factor del wow en las personas, sino que también vamos a caer corto de poder nosotros presentar a Cristo de la manera que debe de ser presentado. Porque hay personas, mi amado, que en ocasiones, en la manera en que tú te proyectes y te presentes, va a depender si esas personas tú te las vas a ganar para el Señor o las vas a perder por completo.
La oportunidad de tu poder llevar a ciertas personas a los pies del Señor va a depender mucho de lo competente que usted y yo seamos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy en día, mi amado, yo pienso, número uno, que el ministro competente debe de ser una persona sensible a la hora de ministrar a los inconversos. Yo traje un ejemplo aquí en Lucas capítulo 19, verso 9 al 10. Esto es cuando Jesús pone su mirada sobre Zaqueo. Y mira lo que dice. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. Esto después que Jesús mismo se invita a la casa de Zaqueo y que decide entrar, y que la gran multitud que lo vieron dijeron: ¿y quién es? Mira, este hombre se atreve a entrar en casa de pecadores. Jesús le dijo, después que Zaqueo hizo una afirmación diciendo: todo lo que yo poseo lo voy a vender y se lo voy a dar a los pobres. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que hay que tener en ocasiones, mi amado, hay que ser competente para uno poder realmente ser sensible a la hora de uno allegarse a las personas inconversas. Si Jesús hubiese sido como la gran mayoría de los cristianos rajatablas de hoy en día, que se creen que ellos son los únicos que conocen lo que es la santidad. Si Jesús hubiese sido como la gran mayoría de hoy, de estos cristianos, Jesús hubiese perdido la oportunidad de poder, amén, no tan solamente haber permitido que Zaqueo, un hombre como Zaqueo, se hubiese arrepentido, y porque vemos el arrepentimiento en la forma en que él reacciona a la bondad y a la sensibilidad de Jesucristo. ¿Ve? Porque Jesucristo no tuvo que realmente actuar de la manera que actuó. De todas las personas que habían en ese lugar, Jesús fijó su mirada solamente en Zaqueo. Puso su mirada en él. ¿Por qué? Porque tuvo la sensibilidad de reconocer: he aquí, hay una persona que es digna de la salvación de Dios. En ocasiones, mi amado, yo estoy viendo un problema bien complicado y bien nauseabundo, porque esa es la verdad en todos estos aspectos que vamos a hablar. Pero bien nauseabundo cuando hay personas que son insensibles. Hoy en día el cristiano promedio rajatabla de estos santurriones no hubiesen ni siquiera pensar en una casa donde ellos consideran que no vale la pena en llevar el evangelio a ciertas personas. ¿Por qué? Porque pierden toda sensibilidad. Es más, son el tipo de cristianos que se les olvidó que requerían ellos mismos un Dios sensible, que se compadeciera de ellos también para poder extenderle también la misma salvación que en ese momento se le extendió a Zaqueo. Cuando hay personas, ministros, que no tienen la competencia suficiente, es decir, la preparatoria, que no son hábiles, que no son dóciles, que no tienen la capacidad de sentir la sensibilidad de decir: ¿sabes qué? Esto es un alma de salvación. Cuando no tienen ese nivel de capacidad, pierden la oportunidad de poder tenido ese momento especial de llegar y tocar el corazón de las personas que en ocasiones nosotros pensamos que están pero súper lejos del amor de Dios. Jesucristo fue tan sensible que no vio la vida y el estilo de vida que vivía Zaqueo. Jesús fue tan sensible que no le importó todo lo que él poseía. Jesús fue sensible y miró más allá del porte, más allá del estatus social, más allá del poder, más allá, amén, de la identidad del hombre. Vio el corazón que estaba dispuesto a recibir el amor de Dios. El ministro competente debe de ser sensible a la hora
de ministrar a los inconversos. Porque hay personas que son bien ásperas. Hay personas que tú los ves que se frustran si no están llegando, ¿verdad? Como decimos nosotros, al clavo. O sea, no son personas que entienden que hay ciertos corazones que tú tienes que tratarlo con amor y sensibilidad. Que no todo es con rudeza. Que no todo es cuando a ti te dé la gana. Que no es como a ti te enseñaron. Porque tal vez tú llegaste a los pies del Señor, amén, claro, por obra de Dios. Pero entonces te ministraron y te adoctrinaron a pescosa limpia. Y tú piensas que así todo el mundo tiene que aprender. No, si a ti te dieron palo, si a ti te maltrataron, si tú padeces de un trauma psicológico, emocional y espiritual, porque fuiste una persona aturdida en la manera en que te adoctrinaron, no pienses que bajo esa misma actitud tú vas a tratar de ministrar al inconverso. Al inconverso tú tienes que tratarlo, amén, con sensibilidad. Porque nuevamente, en la misma manera que tal vez trabajaron contigo, no es de la misma forma que trabajarías con otras personas. Número 2. El ministro competente debe demostrar compasión a la hora de ministrar en culto fúnebre. Yo estoy cansado de ver este tipo de actitud nefasta en los cultos fúnebres. Y nuevamente cogí el ejemplo que podemos ver aquí en Juan capítulo 11, versos 33 y 36. Dice, y esto es cuando Jesús llega después de conocer que su amigo, al que él amaba junto con sus hermanas, Marta y María, que Lázaro había muerto. Dice, al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbió y se comenzó y se conmovió profundamente. Verso 34, ¿dónde lo pusieron? Él preguntó. Ven y a verlo, Señor, le respondieron. Verso 35 dice, Jesús lloró. Es uno de los versos más cortos en la Biblia. Y luego vemos cómo los mismos judíos se dieron de cuenta de cuánto lo amaba por la manera en que se conmovió. El ministro competente es uno que tiene que saber mostrar compasión en momentos de duelo. Mire, señores, hay personas que realmente no sirven para llevar a cabo un elogio en ciertos cultos fúnebres. No sirven. Porque lo que podría pasar es que en la forma en que se expresen y en las insinuaciones terminen sacando al féretro y lo terminen metiendo a él en la caja del muerto. O sea, yo he visto personas, mi amado, que realmente cuando se trata de momento de duelo, no saben hablar, no saben expresarse. ¿Por qué, mi amado? Porque eso no es un tiempo de nosotros asumir si la persona está en el cielo o en el infierno. Porque indiscutiblemente, mi amado, que nosotros podamos buscar Biblia y poder respaldar nuestras especulaciones. No obstante, ese no es el momento para eso. Este es el momento de tú también conmoverte, de tú simpatizarte con el dolor ajeno. Porque cuando te toque a ti, bien quiere que todo el mundo también se sienta. Bien quiere que todo el mundo te dé las condolencias. Bien quiere que todo el mundo esté ahí y dándote el abrazo. Bien tú quisieras que todo el mundo estuviera presente. ¿Por qué entonces no lo podemos hacer? Como ministro competente, se nos encarece, mi amado, que nosotros, porque los ojos están puestos delante de nosotros. Están mirando nuestra actitud, nuestra manera de ser compasivo. Eso significa que si tenemos que llorar, eso sería también válido. Porque vemos a Jesús también llorando. No tan solamente porque amaba a Lázaro, pero también tenía una conexión filial con su familiar y los demás. Por eso es importante que usted y yo entendamos que ser competente, mi amado, no es nada más hablar la verdad. Es que usted también se pueda llenar de compasión. Que en momentos de duelo usted entienda cuáles son
las palabras adecuadas y correctas. Mire, mi hermano, usted puede hablar la verdad, pero hay una manera de decir la verdad en un momento específico sin tener que ofender a la gente. Sin tener, porque nuevamente hay gente que dice, no, pero es que la verdad siempre va a ofender. Mire, señores, la verdad siempre, sí, siempre va a ofender. Pero la verdad en un momento específico de dolor es muy distinto a una verdad cuando no hay dolor. Porque tú puedes decir la verdad en un momento donde tú estás debatiendo, donde hay un argumento, donde tú quieres tratar de llevar a cabo o traer luz a algo que se está hablando. Pero también hay un momento de hablar la verdad en un momento de duelo, en un momento de dolor, en un momento de agonía. Es importante que usted y yo entendamos que un ministro competente tiene que ser una persona que entienda cuándo hablar, cómo depositar una palabra que traiga aliento, que pueda motivar, que pueda influenciar. Porque no es el tiempo de estar enviando a la gente al infierno. Amén. No es el tiempo de estar especulando. No es el tiempo de seguir machacando más. Amén. Cuando hay dolor, es el momento también de simpatizar. Es el momento de poder sentir también ese dolor con los demás. Número 3. El ministro competente debe mostrar paciencia a la hora de ministrar en hogares. Óigame, amado, yo he visto también este tipo de actitud de las personas que cuando están en un hogar, mi amado, tú los ves que quieren hacer y deshacer. Pero la palabra, le traigo una palabra aquí, en Hechos capítulo 10, verso 27 al 29, dice, y hablando con él, esto es Pedro, en casa de Cornelio. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Nota que aquí Pedro se ha dado de cuenta que Dios no hace acepción de personas. Pero cuando Pedro estaba en esa casa, en ningún momento vemos que Pedro comenzó a sacar ídolos. En ningún momento vemos que Pedro comenzó a decir, mira, esa estatua, eso es del diablo. Mira, saca ese florero que el Señor me está mostrando que hay 7 espíritus. En ningún momento vemos, es más, eso no lo vemos ni Jesús haciendo. No hay nada en la Biblia que vemos donde Jesús entra en una casa, en un hogar y comienza a deshacer, amén, los figurines o los cuadros. No vemos nada de eso. Pero yo he estado en ocasiones, y qué incómodo me he sentido, donde yo he tenido que experimentar. Había algunas personas haciendo precisamente eso. Como si Dios nos llamó a nosotros a desbaratar la casa de una persona. No. El ministro competente tiene que ir, amén, con esa paciencia cuando se trata de ministrar en los hogares. ¿Paciencia en qué sentido? Bueno, señores, que nosotros lo que vamos es a ministrar las almas. Nosotros no vamos a limpiar las casas. Nosotros no vamos a los hogares a tratar de desbaratar y de desorganizar, amén, lo que tiene la gente. Nosotros tenemos que ser tan pacientes cuando vamos a ministrar en los hogares, que nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que ministre. O sea, hay gente, mi amado, que lo que le faltan es que vayan con bolsas de basura, que vayan con escobas y que vayan con recogedores, porque parecen que eso es lo que van, como que Dios los llamó a ser basureros, a hacer limpieza. Dios no te llamó a ti a hacer limpieza en las casas. Dios no te mandó a ti a tratar de descifrar dónde están los demonios metidos, que si en las paredes, que si en los cuadros, que si en los muñecos, que si en las natiolas. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a ministrar la palabra al corazón. A eso es que Dios nos llamó. Para eso se requiere paciencia. Yo he tenido que desistir de pertenecer a grupos de hogar, de personas que van a dar servicio en los hogares, porque eso es, mi amado, una vergüenza lo que da. No tan solamente una vergüenza lo que hacen, es una vergüenza caminar con la gente que hacen eso. Y yo he desistido y he dejado de formar parte de muchos de estos grupos.
¿Por qué? Porque no saben ministrar. Hay gente, mi amado, que realmente no saben, no sirven para eso. Porque cuando tú vas a ministrar, tú tienes que ir capacitado. Tú tienes que ir con una palabra eficaz, una palabra eficiente. Tú tienes que ser una persona cuerda. Porque hay gente que van como si están locos, desquiciados. Hay gente, mi amado, honestamente, yo he visto esto. Y honestamente, esta es la recomendación que yo le doy a los pastores. Entreviste bien a las personas que usted va a adjudicar a ciertos grupos que vayan a hacer ciertas obras de ministración. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy en día me parece que al tú entrevistarlo, tú te vas a dar de cuenta que son personas que padecen de salud mental y que a menos que no estén tomando sus medicamentos, yo no pondría a una persona a ministrarle nada, porque es que parecen locos, dementes, como que se le pierde la cabeza. Señores, el ministro competente es una persona que cuando va a ministrar en los hogares es paciente, porque tú no puedes a patada limpia, tú no puedes a fuerza, tú no puedes porque a ti te dé la gana, tú no puedes con esa voz tronante amedrentando a la gente, amenazando, extorsionándolo. Si no hace esto, esto te va a pasar. O sea, tú no puedes ir con eso, tú tienes que ser paciente. ¿Por qué? Porque es Dios quien va a hacer la obra. Cuando Pedro se encuentra en la casa de Cornelio, había mucha gente reunida. Cornelio tal vez era un hombre de Dios, porque la Biblia dice que él era un hombre justo, piadoso. Era un hombre temeroso de él. Pero los que estaban reunidos no dice la palabra que lo eran, sino más bien que eran gente que querían escuchar la palabra de Dios. En ningún momento Pedro fue con la intención de limpiar casa, sino más bien limpiar corazones. Esa es la diferencia de un ministro competente que va a ministrar en los hogares. Es que tú vas a limpiar los corazones de los habitantes de esa casa, no en la casa. No es que tú vas a hacer limpieza en la cocina, en la sala, donde quiera que haya algo que tú pienses que es satánico o que le está abriendo puerta al diablo. Déjale eso a Dios. Déjale eso a Dios. Ah, no, pero es que Dios no es el que va a votar. No, yo no estoy diciendo que Dios es el que va a hacer la limpieza. Yo estoy diciendo es que déjale eso a Dios en el sentido de que cuando tú hagas tu trabajo de presentar el evangelio a los que habitan en un hogar, Dios entonces va a trabajar en ese corazón y tarde que temprano, como me pasó a mí, cuando Dios me conquistó a mí, poquito a poco yo comencé a deshacer todo lo que yo sabía que no edificaba. Todo lo que yo sabía que a Dios no le agradaba, pero nadie me tenía que decir, mira, bota eso, que eso no es de Dios, mira, desházate de esto. No, solito lo hice. ¿Por qué? Porque mientras más buscaba de Dios, más convicción tenía y más me daba de cuenta lo que aborrecía a Dios y lo que le agradaba a Dios. Hay que ser paciente, porque hay gente, mi amado, que no sirven ministrando en los hogares. Número 4. El ministro competente debe demostrar sabiduría a la hora de ministrar la necesidad. Y aquí le puse un ejemplo en Juan capítulo 4, comenzando en el verso 15. Todo el mundo conoce esta historia. Este Jesús que tiene el encuentro con la mujer samaritana. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que yo no vuelva a tomar, ¿verdad? A no tener sed, ni siga viniendo aquí a sacar agua. Entonces, mira lo que Jesús hace. Mira la sabiduría de Jesús. Él viene y le dice, llama a tu esposo y vuelve acá. Dijo Jesús. Ella responde, yo no tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto lo que has dicho es la verdad. O sea, uno tiene como ministro competente, uno tiene que ser sabio a la hora de uno ministrar la necesidad de la persona. ¿A qué me refiero? Hay personas que en ocasiones están tratando de presentar el evangelio y se dan de cuenta que tienen un problema tratando de convencer a las personas. ¿Por qué? Hay personas
que ya tienen conocimiento. Hay personas que tú no vas a poder llegarle porque hay personas que ya tienen un conocimiento básico de Dios, de su amor, de su perdón, de su misericordia. Pero ¿qué pasa? Que a menos que tú no seas un ministro competente en sabiduría, donde tú puedas llegar a la necesidad de esa persona, de lo que realmente esa persona necesita que Dios haga algo en su vida, tú no vas a poder ganártelo. Tú no vas a poder realmente ver un cambio. ¿Qué hace Jesús con la mujer samaritana? La mujer samaritana tenía conocimiento de Dios. La mujer samaritana sabía que el pueblo judío es el pueblo que Dios había efectuado unos poderes y unas maravillas y el gran éxodo que vimos de Egipto. Esa mujer tenía conocimiento básico. ¿Por qué? Porque los samaritanos era ese tipo de mezcla. Son judíos mezclados que pues eran también ese tipo de raza que era despreciado por los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran idólatras. Tenían un sinnúmero de dioses paganos. Y no tan solamente que los tenían, sino que los veneraban y adoraban a todos esos dioses. ¿Qué pasa? Pero no dejaba de ser personas que tenían un conocimiento básico de Jehová, de su poder, de ser Israel y los judíos, el pueblo, la niña de los ojos de Dios. Pero entonces Jesús hace algo impresionante, que no trata con la mujer con teología, como hay un montón de cristianos que piensan que con teología se van a ganar a las personas. No. Jesús hace algo muy especial y es que él entonces ministra la necesidad de la mujer. ¿Y cuál era la necesidad de la mujer? Que había un vacío. La mujer andaba buscando satisfacer el vacío que había en ella, que no lo podía hallar en ningún lugar. De hecho, cuando Jesús le habla de esposo, hay personas que piensan que estos son hombres de carne y hueso. Amén, en la cual la mujer había entrado en algún lazo, amén, sentimental o emocional. No. Cuando usted va directamente a la historia, usted se va a dar de cuenta que lo que Jesús se está refiriendo a esposo, se está refiriendo a dioses. Porque los samaritanos hacen de los dioses como si fueran maridos. ¿Por qué? Porque entran en una conexión, en una intimidad profunda, como lo hace un esposo y una esposa. Entonces, cuando Jesús le dice a ella, vete y búscame a tu esposo, le está hablando de dioses. Vete y búscame al Dios tuyo ahora mismo. Y ella dice, bueno, yo no tengo ninguno. Exacto. Porque hasta ahora tú has tenido 5 dioses y el que tú tienes tampoco es tuyo. Alábalo si puede en esta hora. Jesús le está diciendo, tú tienes un vacío que has tratado de buscar llenarlo por medio de dioses, por medio de cosas en las cuales tú te puedas brindar, pero no has podido encontrar llenar ese vacío. Y ahora el Señor ataca al meollo del asunto. Tú tienes un vacío. Tu problema no es teología. Tu problema no es trasfondo histórico. Tu problema no es que tú no conozcas de Dios. El problema tuyo es que tú no sabes cómo llegar a Dios para que puedas satisfacer tu necesidad. Para eso se requiere un ministro competente que sepa llegar a la necesidad. ¿Por qué hay gente que no sabe ministrar y poder llegar a los corazones? Porque están mirando la superficie. A veces están llamando al estilo de vida a la gente. Qué buenos somos nosotros, llamando pecado y clasificando el estilo de vida a la gente como abominación de Dios. Pero no somos buenos llegando a la necesidad. Si nosotros fuéramos sabios, pudiéramos atravesar el corazón y ver la necesidad de esa persona. ¿Por qué esa persona está como está? ¿Por qué esa persona no acaba de buscar de Dios? ¿Por qué esa persona no hace un compromiso profundo y genuino? Pues porque hay una necesidad que nadie ha podido tocar. Y esa le toca solamente a un ministro competente. Por último, el ministro competente debe saber no imponerse a la hora de ministrar una petición. ¿A qué me refiero? El ejemplo está en Lucas capítulo 7, versos 7 al 8. Dice, Señor,
no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Esto es el centurión hablándole. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en cuanto a esta enseñanza que está tratando de emitir el centurión? Es que hay momentos, mi amado, este centurión pudo haber continuado invitando a Jesús, ven a mi casa. Pero obviamente aquí hay una enseñanza mucho más profundo. Yo quiero simplemente tratar de enseñar cuándo es que nosotros deberíamos permitir, o sea, cuándo es que el ministro competente no debe de ser una persona que se imponga y que insista. Es que el centurión entiende y dice, mira, yo soy un hombre de autoridad. Mi autoridad es tan poderosa que mi palabra es obedecida con los soldados que yo tengo a mi cargo. Cuando yo le digo a uno, ve, ese va. ¿Por qué? Porque reconoce que la orden que yo le estoy dando está viniendo de uno que tiene autoridad, de uno que está por encima de él. Entonces, él le dice, si tú haces lo mismo, porque yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad, pero tu autoridad es una que es en el ámbito espiritual. Si tú das la orden y tú le dices a mi siervo que sane, con tu palabra nada más yo sé que va a sanar. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese sido como un montón de cristianos que dicen, no, espérate. O sea, yo llegué hasta aquí, ahora yo tengo que ir allá. O sea, yo necesito poner las manos sobre tu siervo para que él sane, porque de lo contrario no va a sanar. Sí, porque hay personas, mi amado, que en ocasiones quieren llevarse toda la gloria. Hay personas que no le basta simplemente con dar la palabra y por fe creer que Dios va a sanar. No, hay gente que necesitan todo el tiempo el espectáculo. Hay gente que necesitan todo el tiempo que vean que ellos pusieron la mano y que por ellos es que sanaron. No. Cuando Jesús escuchó eso, si Jesús se hubiese imponido, si se hubiese impuesto y hubiese dicho, no, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque con mi mano es que se va a sanar. Yo no puedo darte la palabra porque eso no es suficiente. Si Jesús hubiese dicho eso, se hubiese visto como una persona que se impuso. Se hubiese visto como una persona que insistió. Se hubiese visto como una persona incluso que tuvo en poco la fe tan grande que ese centurión mostró. Es más, fue tan poderosa que el mismo Jesucristo se viró a la multitud y dijo, yo no he visto una fe tan grande como la de este hombre. Porque este hombre lo que acaba de decirme a mí, con la palabra nada más bastó. La palabra de ve, dame la palabra de sanidad que yo sé que mi siervo sanará. Con eso es suficiente. Y esto es lo que nosotros como ministros competentes deberíamos de aprender. De no imponernos. Cuando alguien nos dice a nosotros, hasta aquí tú vas a llegar, mire mi hermano, respetemos eso. Actuemos entonces por fe. Si alguien nos dice, no, solamente a distancia ore. Si alguien nos dice, pues no necesito que ponga las manos, solamente da la palabra, entonces respetemos esa petición. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos respetuosos, honremos la petición de aquel que ha confiado suficientemente para mandarte a buscar, que no necesita que tú entres, que no necesita que tú pongas las manos, que no necesita que tú abras la Biblia y la utilices, amén, como un rosario o como un repelente de demonios. No, respeta la petición de aquel que está confiando, amén, suficiente para decir, yo creo en que Dios tiene algo contigo. Yo creo que tú eres un vaso de Dios, pero yo no necesito que tú entres a mi casa. Solamente da la palabra. Y con eso es suficiente. O sea, hay que ser competentes, Señor, aún para nosotros saber cuándo no imponernos, cuándo no ser insistente, cuándo no obligar a las personas a tener que hacer las cosas
a nuestra manera. Sí, porque hay gente que han convertido en una doctrina en que hay que imponer las manos obligatoriamente, porque si no imponen las manos, entonces no se va a efectuar la obra de Dios. Si no impongo las manos, no sanará. Si no impongo las manos, no se va a levantar. Si no impongo las manos, no se va a restaurar. Entonces, cuando nosotros convertimos eso en una doctrina, ahí en que entonces cometemos errores en imponernos, en obligar a las personas a hacerlo según el protocolo, según lo acostumbrado. Y no es así, señores. Lo pudimos ver en la vida de Jesús. Pudimos ver que esto es lo que Él enseñó, lo que Él practicó. Porque hay un montón de ministros incompetentes en este tiempo que no saben ministrar, que tienen el deseo de hacerlo, pero no saben. No tienen la eficacia, no tienen la sabiduría, no tienen la preparatoria, no son personas que realmente han sido educadas y preparadas. Son personas, mi amado, que llegan a los lugares y lo que hacen es que realmente que cambian el ambiente. ¿Por qué? Porque lo primero es que cuando la gente lo ve y dice, ay, ya llegó este. ¿Por qué? Porque ya te conocen como una persona mal hablada, te conocen como una persona que no sabe comunicar una palabra de aliento, de esperanza en el momento indicado, te conocen como una persona ogra, te conocen como una persona que todo el mundo para ti se fue al infierno cuando muere. O sea, te conocen como una persona que tú no sabes decir, mira, mis sentimientos, mis condolencias para ti, para la familia. Te conocen como una persona que no eres paciente, te conocen como una persona que tú te quieres imponer, a poner tus reglas, a poner tu protocolo, a poner tu manera de ser. Y por eso es que en ocasiones hay un montón de ministros que tienen problemas realmente acercándose a las personas o buscando que las personas se acerquen a Dios. Seamos prudentes, seamos capaces, seamos útiles, pero sobre todo competentes, porque esto es lo que Dios a última hora está buscando en nosotros. Amén. En que nosotros seamos realmente competentes. ¿Podrás ser tú ese tipo de persona? Dios quiera que sí. Dios me le bendiga, mis amados. Gracias por estar en sintonía. Espero que se hayan gozado, amén, con esta transmisión. Comparte el video, mis amados, para todos aquellos que quieran ser edificados. Amén, gloria al Señor. Recuerden, mis amados, si nos visitan por medio de YouTube, suscríbase, dale a la campanita y dan un like para que así sea notificado cada vez que subamos nuevos contenidos. Dios me lo bendiga a todos en esta noche. Me voy. Que no sé si escucharon el perro aullando. Alábalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Acaricia mi alma en mi vivir. Quiero entrar en tus aguas.